Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Hemos estado leyendo el Evangelio según San Marcos, que nos ha presentado a Jesús en la región de Galilea y que después ha bajado hacia Judea y ha pasado tal vez a la región de Perea por el Jordán. Aquí se acercaron los fariseos y le preguntaron a Jesús qué pensaba acerca del divorcio. Él interrogó a los fariseos cómo habían actuado a partir de lo que Moisés les había prescrito. Y dijeron que les había dado un permiso para divorciarse con el libelo de repudio. Con un acta de divorcio se podían divorciar. Pero Jesús los hizo entender que el plan divino era todo lo contrario, que el hombre se une con su mujer como una sola carne y para siempre. Después de esto, nos encontramos que en el mismo lugar en donde Jesús estaba, le acercaban niños para que los tocara. Era una costumbre y una práctica de Israel que los sacerdotes bendecían a los niños. Los discípulos que estaban acostumbrados a estar colaborando con Jesús porque atendían a muchos enfermos, seguramente pensando que los niños no estaban enfermos y que había que dejarle el espacio a los que tenían verdadera necesidad, no permitían fácilmente que se acercaran los niños. Más todavía, los discípulos reprendían a quienes querían hacer que los niños se acercaran a Jesús. Y la palabra que se usa aquí es fuerte, porque es un verbo que se refiere a expulsar a los demonios. Cuando Jesús se da cuenta de esta situación, se disgusta, se molesta. Reprende también a los discípulos y les hace entender que a los niños no deben ponerles ningún tipo de impedimento cuando quieren acercarse a Él. Y el argumento principal que Jesús utiliza es que el reino de Dios le pertenece, es propiedad de los que son como los niños. Por tanto, es necesario hacerse como niños para poder entrar en el reino de Dios. Aquí tenemos aspectos muy importantes, porque Jesús, donde quiera que le acercaban los niños, Él los atendía. Tenemos casos concretos de niños a los que Jesús ha dado atención. Recordemos la hija de Jairo, una niña de 12 años que estaba ya por morir. Apenas su padre le hace presente la situación en que ella está, y Jesús se pone en camino para atenderla. Y cuando finalmente llega, la toma de la mano, la llama a que se levante y además tiene el cuidado de decirle a los papás que le den de comer. Después tenemos otro caso, cuando Jesús se encontraba en la región al norte, cerca de Tiro y de Sidón, y una mujer sirofenicia, una cananea,
identificable por su manera de vestir y probablemente también por su manera de hablar, que vino a decirle a Jesús que tuviera compasión de ella. Y en realidad se trataba de que tuviera compasión de su hija porque estaba poseída por un demonio que no la dejaba en paz. Es con ella con la que Jesús habló acerca de que no estaba bien quitar el pan a los niños para echarlo a los perros. Y esta madre sufriente, pero inteligente y humilde, le dijo a Jesús lo que ella notaba normalmente en la vida de las familias, que los perros se comen lo que los niños echan debajo de las mesas, sobre todo cuando los niños no quieren comer o no les gusta lo que les ofrecieron. Son muy inteligentes y muy prácticos y le echan la comida a los perros abajo de la mesa. Y por esa cosa Jesús le concedió a esa mujer la liberación de su niña, aún sin presentarse a la casa. Cuando la mujer llegó a su casa, gracias a su fe, se encontró con que su niña ya estaba libre del demonio y que estaba acostada tranquila en su cama. Otro caso en donde Jesús también favorece el cuidado, la preocupación y la petición de un padre de familia a causa del sufrimiento de su hijo, fue cuando, habiendo bajado del monte de la transfiguración, se encontró con una muchedumbre que provocaba mucho ruido. Y entonces Jesús se enteró porque estaban haciendo tanto rumor. El padre de un niño de aproximadamente 12 años lo había traído para que lo liberara de un espíritu mudo y sordo que además provocaba epilepsia. Jesús no se encontraba y 9 discípulos de Jesús que ya habían ido a misionar con poder de expulsar demonios no habían podido liberar a este epiléptico del espíritu que le daba molestias. Y entonces Jesús preguntó desde cuándo le pasaba todo esto y escuchó la petición del Padre si es posible que ayúdanos. Jesús dijo, todo es posible para el que tiene fe. Y aquel hombre le dice, yo creo, pero aumenta mi fe. Finalmente Jesús expulsa a ese demonio y el niño queda liberado. Y ahora nos hemos encontrado que Jesús, en la casa en que estaba enseñando a sus discípulos quién es el más grande entre los demás, un debate que se estaba suscitando en el camino entre los discípulos, curiosamente después de que Jesús anunció por segunda vez que tenía que padecer. Jesús tomó a un niño, lo abrazó y lo puso en medio de ellos y les dijo que el más grande de ellos sería el que se hiciera el último y el servidor de todos, y que además se pusiera al servicio de los que son como los niños y de los niños mismos, porque quien recibe un niño recibe a Jesús, y al recibir a Jesús recibe a quien lo ha enviado. Y ahora en este caso Jesús se ha molestado mucho porque los discípulos, queriendo ayudarlo, pero sin consultarle, no permiten que los niños se le acerquen, y es por eso que Jesús los reprende y les hace entender que ellos y nadie pueden obstaculizar que los niños se le acerquen, y les hace que entiendan, que sepan y aprendan que el reino de Dios les pertenece y también pertenece a todos los que se comportan como niños en relación con el reino de Dios. Así Jesús nos hace entender que tenemos que comportarnos como los niños, de una manera sencilla, de una forma confiada, que nosotros podemos entrar al reino de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestro trabajo, sino porque
seamos más confiados en la bondad de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.